Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día número 446 de oración. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite apartar este espacio de tiempo cada día para estar en la presencia de Dios. Le doy las gracias a cada persona que toma ese tiempo, que saca ese tiempito todos los días. Esperamos que el Señor sea bendiciéndoles, sea ayudándoles, sea guiándolos para que puedan avanzar en su camino de fe. El día de hoy nos corresponde Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13, para que ustedes vayan ubicando en su Biblia. El tema que vamos a trabajar hoy se llama El regreso del Señor. Es el título que le hemos dado a este capítulo de la Biblia, El regreso del Señor. Y bueno, vamos a irnos concentrando, vamos a ir dejando todo listo para que en el momento que empecemos la lectura estemos muy concentrados. A veces es un tanto difícil, hermanos, y yo lo entiendo, eh, comprender todo lo que se explica desde acá, ¿no? Y existen miles de distracciones. Además de esto, a veces tenemos los cortes de internet. Yo le diría que sería bueno cuando pueda y algún tema no le quede claro, puede hacerme preguntas, ya sea por Messenger, luego internamente, por WhatsApp, o de igual manera volver a escuchar el audio, porque es muy importante que los temas vayan clarificándose. Como yo les decía el día de ayer, mis hermanos, es de gran importancia que nosotros vayamos entendiendo la Biblia, que nosotros podamos, como yo les decía ayer, coger una hoja y poder escribir lo que ha pasado desde Génesis hasta donde hemos leído, ¿cierto? Con nombres propios, no que escribamos versículo a versículo, pero sí que tengamos la historia más clara, ¿no? Que podamos entender qué fue lo que pasó en el principio y por qué se hizo necesaria la ley, por qué los sacrificios, ¿cierto? Por qué se tuvo que colonizar la tierra cananea. Bueno, que todo eso, quién eran esos líderes, por qué habían jueces, por qué Josué, bueno, todo eso que nosotros vayamos teniendo un mejor entendimiento y lo podamos tener claro. Eso nos va a dar a nosotros una preeminencia a la hora de predicar el Evangelio con mayor claridad. Y no es que yo lo diga, mis hermanos, es que cuando ustedes van al Nuevo Testamento y, por ejemplo, ven a Jesús predicando en el camino de Maús, él dice que empezó desde el libro de Génesis, desde los profetas, y desde ahí hacia adelante, desde Moisés, pasando por los profetas, él les explicó todas las cosas concernientes a él mismo. Y cuando usted ve, por ejemplo, a Esteban, cuando él lapidado y él predica ante el Sanedrín y ante esta cantidad de judíos, lo que él hace exactamente lo mismo, empezar a contar la historia desde Abraham, empezar a especificar todo eso. Entonces, fíjense que no es algo que yo me estoy inventando, ¿verdad? Y él no cogió y decía, el capítulo tal dice tal, no, sino que él conocía toda la historia y empezó a predicar esa historia. Bueno, eso es lo que nos manda hacer el Señor. En el caso del apóstol Pablo, Pedro, todos ellos hicieron igual. Y la meta mía es que nosotros vayamos conociendo la Biblia de esa manera, que tengamos la historia metida en la cabeza y que la entendamos, de modo que cuando querramos predicar el Evangelio nos salga como algo que hace parte de nosotros. Entonces recordarles, estamos hoy en Jueces 13, el tema se llama El regreso del Señor y lo vamos en este momento a leer. Entonces antes de hacerlo, vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos bendiga. Nuevamente doy un saludo especial para cada persona que apartó ese espacio de tiempo para estar conectaditos. De verdad que son de gran bendición. Recordemos, muy importante, compartir este link en aquellos amigos o conocidos que no conocen a Jesús, que rechazan la palabra, que no les gusta que nosotros les prediquemos, que no nos aceptan una invitación a la iglesia. Enviémosles este link sin miedo que en algún momento van a reaccionar, y si no reaccionan, pues será juicio para ellos. Entonces vamos a orar y empezamos con la lectura. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nuevamente nos permite reunirnos, Señor. Es de gran gozo y alegría poder estar delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos pecado, te hemos fallado, Señor, pero tú, Señor, has dispuesto un abogado a tu Hijo Jesús, quien pagó por nuestros pecados, quien nos representa ante ti, quien es nuestro sacrificio perfecto delante de ti, Señor. Gracias, te pedimos que nos guíes
a un camino de santidad, a un camino de arrepentimiento genuino, Señor. Límpianos para entrar de manera correcta, Señor, en tu trono de gracia. Te pedimos también, mi Dios, que nos ayudes a permanecer firmes en la fe, a entender en esta noche tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a toda la verdad, convenciéndonos de juicio, de justicia y de pecado, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que nosotros podamos hacer tu santísima voluntad en esta noche, Señor, que seas tú glorificando tu nombre en medio de este grupo de hermanos que se reúnen. Por favor, ayuda a aquellos que no te conocen, renueva sus corazones, sus mentes, sus pensamientos, renueva sus deseos y darles un nuevo nacimiento, Señor, para que ellos puedan creer en ti, para que ellos puedan arrepentirse, para que ellos puedan ser regenerados, restaurados, Señor, y reivindicados contigo. Amado Dios, ponemos en tus manos este grupo de oración. Quita las distracciones de las mentes de mis hermanos, Señor. Ayúdales a concentrarse en las lecturas, ayúdales a concentrarse en la explicación, Señor. Que nadie se crea más que nadie, para que seamos humildes a la hora de recibir la palabra y poderla entender y trascender en nuestra vida, Señor. Poderla llevar a la práctica. Padre amado, esto te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Empezamos entonces, hermanos. Dice así: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Versículo 8. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí, el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo debería portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni siquiera otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó: ¿cómo te llamas, para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Replicó él: es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó en una roca, sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa.
Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané, Dan, entre Sora y Estaol. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado con la lectura de Jueces capítulo 13, ¿no? Este es un capítulo muy hermoso, sobre todo por su alto contenido acerca de la naturaleza de Dios. Vamos a estar atentos, pongamos atención a lo que les voy a explicar, porque son cosas que de pronto ustedes no han comprendido y les va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acerca de la naturaleza de Dios en este capítulo de la Biblia? Nos habla de su poder, nos habla de su forma de actuar y su forma de salvar. Creo que si estamos atentos a este texto, el Señor nos puede bendecir en gran manera. Este capítulo presenta el último juez de Israel, ¿cierto? Este es el último juez, el que están haciendo en este capítulo, Sansón. Es un momento cuando el pueblo nuevamente se había desviado, pero es muy interesante porque aunque el pueblo llevaba 40 años bajo el dominio y la opresión de los filisteos, no se registra que ellos clamaran por ayuda. Esto es clave, mis hermanos. Cuando ustedes puedan leer otra vez el capítulo, no ahorita porque se me va a distraer, pero luego léalo de nuevo y se va a dar cuenta que en todos los capítulos que habíamos leído anteriormente, el Señor empezaba con ese texto, ¿no? Como dice el versículo 1, y el pueblo se alejó de Dios. Vamos a leerlo tal cual como dice ahí. Dice, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por eso Él los entregó a los filisteos durante 40 años. Pero fijémonos que eso siempre aparece, pero después de eso siempre aparecía, entonces los israelitas en su angustia clamaron al Señor. Pero si ustedes analizan este capítulo, no dice eso. O sea, no se registra que el pueblo de Israel clamara a Dios por ayuda. Pero el Señor sí levanta a Sansón para liberar a Israel. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama gracia. Ellos no estaban pidiendo ayuda, pero el Señor se decide ayudarlos. Seguramente ellos estaban disfrutando de su pecado al estar con los dioses cananeos, y sin embargo el Señor decide levantar un hombre para liberar al pueblo de Israel por gracia. Para llevar a cabo ese plan de liberación, el Señor hace venir al ángel o le pide venir al ángel del Señor. Aparece nuevamente este ángel del Señor que, como les he explicado en otras ocasiones, es una cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Les he dicho que es posible saberlo porque cuando el ángel del Señor hace su aparición, es igualado en características y atributos con Dios mismo. Eso es lo que debemos notar cuando leemos estos textos. Por ejemplo, en este caso, y vamos a verlo más adelante, cuando Manoa se da cuenta que el ángel del Señor es Dios, entonces cae de rodillas, le adora y le ofrece un sacrificio. En varios puntos de la Biblia se registra, en este caso, que cuando el ángel del Señor hace presencia, entonces las personas tiemblan de temor. Lo vemos en Moisés, lo vemos en Josué, ¿cierto? Lo vemos en diferentes líderes como Gedeón, que tienen un temor reverente hacia Dios, ofrecen adoración hacia el ángel del Señor. Pues bien, el ángel del Señor comunica y manda, en este caso a Manoa y a su esposa, les explica el plan de liberación para Israel por medio de su hijo Sansón, o sea que tenía un propósito, era liberar a Israel por medio de Sansón. Por eso les indica la dieta y los cuidados que ella debe tener hasta que el niño nazca. Entonces, en este día, mis hermanos, vamos a ver atributos del poder de Dios. Este tema lo vamos a ver con estos atributos que me parecen supremamente importantes para nuestra vida cristiana, para conocer un poco más a Dios. Entonces, atributos del poder de Dios. Vamos a ver en el primero 2, que es: nuestro Dios es omnisciente y lleno de poder. Esos dos atributos los vamos a ver en los versículos 3 y 4. La omnisciencia y el poder de Dios. Poder, por ejemplo, creativo del Señor. Entonces, leamos lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Dice, pero el ángel del Señor
se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño que va a nacer debe ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, ¿qué atributos estamos viendo aquí de Dios? La omnisciencia y el poder de Dios. Qué bueno, mis hermanos, es estudiar la Biblia sin afanes, ¿cierto? Y esto lo digo porque muchas veces en el afán de completar una lectura podemos perder la riqueza que nos está ofreciendo el texto. Es impresionante que cuando aparece el ángel del Señor demuestra su omnisciencia. ¿Cómo lo sabemos? Es decir, él muestra su capacidad de saber todas las cosas sin que nadie se las cuente. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿El que le dijo a la esposa de Manoa? Eres estéril y no tienes hijos. Sabía el problema físico de salud que tenía la esposa de Manoa. Era estéril y no tenían hijos. Eso es omnisciencia. El Señor conocía esa situación de antemano, sin que nadie se la contara. Eso es omnisciencia. Ahora, algo que es muy importante es entender también el poder de Dios. Está en el mismo versículo, porque en el mismo versículo hay un pero, y es uno de esos peros que son hermosos en la Biblia. Porque el Señor le dice, eres estéril y no tienes hijos, pero, entonces como que le está diciendo el Señor, pero es que yo soy el que te lo estoy diciendo, o sea, ya no va a ser más así. Ahora vas a concebir y vas a tener un hijo. Eras estéril, no tienes hijos, ahora vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Es como el Señor diciendo, es que yo también soy soberano. Aquí yo soy el que tengo el poder de decidir entre la vida y la muerte, entre tener o no tener un hijo, entre ser o no ser salvo. Esa decisión es del Señor. Es lo que Él nos está mostrando ahí. Es un Dios lleno de poder. No solo es omnisciente y conoce todas las cosas, sino que está lleno de poder. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Algo que también me parece muy importante de ver es que cuando el Señor utiliza sus atributos o su poder, lo hace con propósito. Mire, escúcheme esto y ponga mucha atención. Cuando el Señor utiliza sus atributos o su poder para hacer, por ejemplo, un milagro, Él lo hace con un propósito. O sea, Él no hace milagros porque sí. Y ya, no. Siempre que el Señor hace un milagro, utiliza uno de sus atributos, tiene un propósito específico. En este caso, ¿cuál era el propósito? Piensen un poco. El propósito de ese milagro, quitarle la esterilidad a la esposa de Manoa y darles un hijo. El propósito era que naciera Sansón para que libertara a Israel. Ese era el propósito del milagro. Y lo digo porque yo he visto pastores decir, por ejemplo, no, el Señor se me apareció. Yo estaba viendo un video de Cash Luna, que no se lo recomiendo a nadie, por favor no vean a ese señor. Y él decía que el Señor se le ha aparecido 3 veces, ¿no? Eso él hablaba como si él fuera más sublime y más sabio que el Señor, ¿no? Pero estas personas que dicen además tener poder para hacer milagros, pero lo que uno realmente ve es que el propósito de estos personajes es exaltarse a sí mismo y ponerse al nivel de Dios. De esa manera, cuando ellos logran ese cometido sobre la gente, de que la gente los endiose, entonces esas personas empiezan a manipular las ovejas de esas iglesias, de la manera que a ellos les da la gana. Entonces acá tenemos un principio para nuestra vida cristiana, mis hermanos. Escúchenme, por favor. Cuando el Señor nos permita experiencias espirituales, milagros, dones, recuerde que es Él, no es usted. Y eso, dígaselo a usted mismo. Diga, oiga, sí, cuando el Señor me permita ver un milagro, orar y que alguien se sane, cuando el Señor me permita dones, ¿cierto? Entonces yo tengo que recordar que es Él. Es el Espíritu Santo obrando en mí, no soy yo. Y que eso que pasó tiene un propósito. Cuando el Señor obra un milagro, cuando el Señor nos da una bendición, nos ayuda, eso tiene un propósito, hermano. El propósito de Dios cuando le da un trabajo que usted le ha pedido, no es solamente que usted trabaje y esté bien, es que en medio de ese bienestar, usted aparte tiempo para adorarlo más a Él.
usted aparte de lo que gana para darle a aquellos que sufren, como los cristianos que están en este momento en Haití o en Afganistán muriendo de hambre. ¿Se da cuenta? Entonces cuando el Señor nos da un trabajo y nos da un buen trabajo y estamos bien, no solamente es para que usted esté bien, hermano, sino para que usted de lo que ahora el Señor le dio, usted comparta con otros. Por ejemplo, ese sería un propósito de un milagro laboral, pero un milagro de salud también tiene un propósito. Y les voy a poner dos opciones. Porque ya vimos que en el caso de Manoa y su esposa, el propósito de que les diera un hijo no era que solamente ellos fueran felices. ¡Ay, qué alegría! Nos vamos a tener un hijo y qué bien el Señor. Gracias, Señor. No, el propósito de ese niño era que libertara a Israel. ¿Sí ven? Ahí hay un propósito. La primera opción cuando hay un milagro, la primera opción del propósito de Dios es la siguiente. Es que esa persona que fue sanada glorifique a Dios, pero no solo con sus labios, sino también con sus actos. Es decir, debe haber un cambio. Entonces, si de pronto usted ora por una hermana, por un hermano, por un familiar, su papá, su mamá, su hijo, para que el Señor le sane de una enfermedad, y usted en ese camino le dice, mire, pero cuando si el Señor lo sana, entonces mire, cambie, porque es que usted estaba haciendo las cosas mal, y de verdad necesitamos que usted conozca a Cristo, por favor, humíllese ante Él, y entonces el Señor lo sana, pero esa persona sigue igual como estaba antes de estar enfermo, en el mundo, sigue haciendo las mismas cosas, no hubo ningún cambio de vida. Esa persona no glorificó a Dios, mis hermanos. No glorificó a Dios. Tal vez el día que salió del hospital, de pronto hasta lo entrevistan y dice, este milagro es para la gloria de Dios, lo dijo con los labios, pero con su vida sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Si ese es el caso, si una persona no reacciona al milagro que el Señor le permitió y rechaza el evangelio de Cristo, ese milagro es un juicio para esa persona. Y yo quiero que eso lo tenga muy claro, mi hermano que me escucha, porque el Señor tiene propósito en cada cosa que hace en nuestra vida. Y si Él hace un milagro, entonces la primera opción es que usted glorifique a Dios, no solo con sus labios, sino también con sus actos. Y si usted no reacciona al milagro y rechaza el evangelio, ese milagro es un juicio contra esa persona. Y es importante que usted lo tenga claro. Entonces acabamos de ver ese primer atributo que es la omnisciencia y el poder de Dios, ¿verdad? Y el segundo atributo del Señor es la omnipresencia, o Él es omnipresente, como usted lo quiera escribir. Ahí se lo publico. Está en los versículos 8, 9 y 10. Dice así. Entonces Manoa oró al Señor. Oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que van a hacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí, el hombre que se me apareció el otro día. Qué impresionante lo que estamos viendo acá. Este es el atributo de la omnipresencia. Dios es omnipresente. Este atributo, para que usted lo entienda mejor y póngame atención, a medida que avancemos, ustedes van a ir comprendiendo mejor los atributos del Señor. Pero este atributo representa la capacidad de Dios de escuchar, ver y estar en todo lugar, ¿cierto? Entonces lo entendemos ahí, cortico, ¿no? Representa la capacidad de Dios ¿de qué? De escuchar, ver y estar en todo lugar. O sea, el Señor es omnipresente. Está, ve y escucha en toda la tierra, en todo el universo. Y lo vemos claramente en este texto, ¿no? Manoa ora al Señor. Escuchen. Entonces, lo que el Señor está, en este caso, escuchando de Manoa es su oración. Él quiere que el Señor le diga cómo criar al niño. Oiga, qué lindo eso, me pareció muy hermoso eso, ¿no? Porque Manoa está orando al Señor y diciéndole, Señor, me gustaría que tú vinieras otra vez para que nos digas cómo vamos a criar el niño. Y yo creo que aquí debemos hacer un paréntesis en una enseñanza para nosotros. Porque muchos le piden a Dios por sus hijos, por ejemplo, Señor, que mi hijo cambie. Señor, que mi hijo no sea rebelde. Señor, que mi hijo sea un gerente de banco, que sea un gran político, un gran cantante, un futbolista. Pero Manoa, ¿qué le dice al Señor? Señor, ¿cómo crío a mi hijo? Es decir, mi hermano, desde ese tiempo, Manoa sabía que la responsabilidad de criar a los hijos es de los padres. No de la señora del servicio,
no de los profesores en el colegio, ni de la iglesia. No, es de los padres. Por eso, hermano, cuando oremos a Cristo, hagámoslo como lo hizo Manoah y empecemos a criar a nuestros hijos. Porque notamos que la oración de Manoah fue escuchada, ¿no? O sea, encima él le pide ayuda al Señor para que regrese, pero es que la respuesta fue inmediata, ¿cierto? No, o sea, él estaba diciendo, Señor, ayúdame porque no sé cómo voy a criar a mi hijo. Y el Señor aparece nuevamente y le explica a Manoah lo que debe hacer. Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta. Primero, la omnipresencia del Señor. Él tiene la capacidad de escuchar, ver y estar en todo lugar. Él conocía lo que había en ese momento en la angustia de Manoah y vino a ayudarlo, ¿verdad? Qué tremendo estos versículos. Bien podrían ser tipo de la segunda venida de Jesús, puesto que el ángel del Señor regresó por segunda vez. Asimismo, Cristo ha prometido regresar por segunda vez para sacarnos de este mundo. Él ve nuestros sufrimientos, también ve nuestras fallas, Él escucha nuestras oraciones, Él es omnipresente, mis hermanos. Él es omnipresente. Y el tercer atributo que vemos del Señor es maravilloso. Es maravilloso. Yo creo que este atributo del Señor lo podrían tener algunas cosas en la tierra, ¿cierto? Le quedó maravilloso ese almuerzo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Dios es una cosa distinta. Leamos lo que dice el versículo 18 al 25. Dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Replicó él, el ángel del Señor, replicándole a Manoah. Es un misterio maravilloso. Versículo 19. Entonces Manoah tomó el cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras las llamas subían desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoah y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedán, entre Sora y Estaol. Ese es el versículo 25 que quise ponerlo por el Espíritu Santo que también está ahí, entre otras cosas, porque este capítulo tiene las tres personas de la deidad. Tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Ustedes lo pueden leer varias veces y se van a dar cuenta. Es una hermosura este capítulo de la Biblia. Entonces, vemos este atributo de Dios. Es maravilloso. El Señor es maravilloso. Nuestro Dios, escúchenme, hermanos, no se pierdan de lo que estamos haciendo acá, porque ustedes se distraen leyendo, se distraen en otras cosas y se pierden de lo que se les está enseñando. Mis hermanos, nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Y cuando usted entiende eso, y entiende que ese Dios que es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso, vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros, eso es maravilloso. Y eso fue lo que pasó con Manoah. O sea, ese Dios al que ellos se postraron cuando se dieron cuenta que ese ángel era Dios, eso fue lo que hizo maravillosa esa situación. Ellos no podían entender cómo no estaban muertos. Usted sigue leyendo y eso es lo que dice el texto. Manoah empieza a decir, yo no entiendo, nos vamos a morir. Dios, acabamos de ver a Dios. Porque es que Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Y vino a salvarnos. Eso es maravilloso. Manoah tenía dudas de quién era el que se le había aparecido a su esposa. Así como cuando usted ve, por ejemplo, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía dudas. El apóstol Pablo tenía dudas. Señor, ¿quién eres? Aquel a quien tú persigues, le dijo Jesús en el camino a Damasco. Los discípulos en el camino a Emaús tenían también dudas. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Y todos nosotros, cuando Cristo nos busca, preguntamos, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué quiero seguir a un Dios que no veo? Hermano, es porque Jesús es maravilloso y su nombre es sobre todo nombre. Él es capaz de doblar cualquier rodilla.
Cuando Manoa y su esposa dieron el sacrificio y el ángel del Señor ascendió al cielo, ellos cayeron postrados, rostro en tierra, en señal de adoración. Y es importante explicar esto. Ya lo he hecho en algunas ocasiones, pero creo que vale la pena que sus mentes lo vayan asimilando más y más. Es muy importante, porque cuando ellos entendieron que este ángel del Señor era Dios mismo, cayeron postrados, rostro en tierra, en señal de adoración. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque hoy en día existe una herejía dañina en muchas iglesias que enseñan que cuando la presencia de Dios viene a los hombres por medio de su Espíritu Santo, entonces la gente debe caer de espaldas, dando alaridos, en risas, revolcándose en el piso. Pero eso es totalmente antibíblico. Una y otra vez la Biblia muestra que cuando la presencia de Dios nos visita, primero hay un temor reverente de parte del pueblo. Y ese temor reverente se representa físicamente en un cuerpo que cae de rodillas con la cabeza contra el piso para adorar a su Dios suplicando misericordia. Esa sí es la verdadera adoración. Y finalmente, para ir a orar, leamos lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice así: Hechos 1, versículos 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma forma en que lo vieron irse. Así como un día la esposa de Manoa vio al ángel del Señor venir hacia ella y luego irse, de la misma manera regresó. Hace 2000 años el Hijo de Dios vino a la tierra y hoy nosotros lo estamos esperando por segunda vez, esperando que Él regrese por nosotros. A ese Dios que es omnisciente y lleno de poder, que tiene la capacidad de comprender todas las cosas, de entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, de discernir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, de entenderlos. A ese Dios que está lleno de poder, con capacidad de resucitar a los muertos físicos, a los muertos espirituales. A ese Dios nosotros seguimos, al que es omnipresente, ese que nos escucha aun cuando hablamos entre los dientes, ese que nos ve cuando estamos haciendo lo malo, ese que está en todo lugar. A veces les digo, hermanos, y esto para todos, ¿será que nosotros seríamos capaces de invitar a Jesús a todos los lugares que a veces visitamos? Acuérdese que Dios es omnipresente y también está en ese lugar. Y acuérdese que el Señor al que seguimos es maravilloso, es hermoso. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, muchas gracias en esta preciosa noche por tu maravillosa palabra en el libro de Jueces, Señor. Qué bueno es cuando nos enfocamos en tu Hijo Jesús, Señor. Aunque acá vemos el nacimiento de un libertador del pueblo de Israel, Sansón, nos damos cuenta que este texto realmente habla de ti, Señor, y de las cosas que tú haces para salvar a un pueblo, aun cuando el pueblo ni siquiera se había humillado para pedirte ayuda, Señor. Tú por sola gracia decidiste salvarlos, levantar un libertador para ayudarles, Señor. Gracias por este capítulo de la Biblia, Señor, que nos muestra todo tu poder para salvar, Señor. Cómo utilizas tu omnisciencia, tu poder, tu omnipresencia, y eso te hace maravilloso. Amado Jesús, tú que viniste a la tierra siendo tan poderoso y lleno de gloria para hacerte como uno de nosotros, un hombre sin pecado, viviendo las tentaciones que nosotros vivimos, pero sin caer.
lleno de gloria, de justicia y de verdad. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Señor. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, mi Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos cuando fallamos y te ofendemos, Señor. Ayúdanos a avanzar, por favor, Señor. Que así como en la vida de Sansón se llenó del Espíritu Santo, también nosotros seamos llenos de tu Espíritu Santo para que se manifieste tu poder a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de hablar de ti, a la hora de enfrentar las tentaciones, a la hora de tomar las decisiones, que estemos llenos de tu Espíritu, Señor, para que podamos hacer tu santa y tu preciosa voluntad, Señor. Hoy quiero clamarte, Señor, especialmente por el pueblo de Haití, por el pueblo de Afganistán, en particular y en tu gracia soberana, en tu gracia general. Sabemos que están todas las naciones de la tierra, pero sabemos que existe una gracia especial para aquellos que son tus hijos, Señor. Hoy quiero dirigirme a ti para pedirte, Señor, por esos que son tus hijos y que están padeciendo necesidad, angustia y persecución allá en Afganistán, aquellos cristianos que en este momento van a ser perseguidos y asesinados, Señor. Te pido que les des fortaleza, Señor. Te pido que les ayudes, mi Señor, porque la situación se ha desbordado y si aún aplican la ley del Islam a rajatabla sobre los habitantes y sobre las personas que creen en el Islam, para los cristianos u otras religiones, el castigo va a ser mucho peor. Señor, y yo te pido que ayudes a los cristianos que viven en Haití, que viven en Afganistán, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos, Señor. Sabemos que se están enviando ayudas, sabemos que allí hay predicadores, hay pastores, hay iglesias. Señor, sabemos que están sufriendo y nos duele, Señor. Ellos son parte del cuerpo también. Tu palabra dice que si una mano se duele, todo el cuerpo se dolerá, Señor. Estamos aquí, Señor, clamando por aquellos que están sufriendo en este momento, Señor. Por favor, ayúdalos, mi Dios. Por favor, ayúdalos, mi Señor. Por favor, fortalécelos, Señor amado. Por favor, mi Dios. Te pido también, Señor, por todas las naciones de la tierra, por lo que está sucediendo, Señor, que nos lleves a entender el tiempo tan terrible en que nos encontramos, Señor, cosa que debería darnos vergüenza de ver a gente que hoy se divierte y se sumerge en el pecado, aún los propios cristianos, viendo el tiempo en que nos encontramos. Algunos sufren de ver a sus familiares perdidos, pero la realidad es que da un poco de rabia saber que tu hijo hizo semejante sacrificio y que hay gente pisoteando la sangre de tu hijo. Señor, perdónanos cuando nosotros también lo hacemos y ofendemos el sacrificio de tu hijo con nuestro comportamiento. Por favor, te pedimos, Señor, que nos apartes del pecado y que nos acerques más a tu santidad, Señor. Ayúdanos para comprender mejor quién eres tú, Señor, para tener mayor reverencia de ti, para tener un mayor conocimiento de tu santidad, de tu gracia, de tu grandeza. Oh Señor, yo te pido por aquellos familiares, amigos y conocidos que aún no te conocen, que desprecian tu nombre, que tienen otros mediadores y que han sido ciegos a la verdad. Señor, yo te pido que los doblegues, que los humilles, Señor. Yo te pido que hagas lo necesario para la salvación de ellos, que como dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, que el Padre los arrastre al Hijo, que el Padre los traiga al Hijo. Por favor, tráelos, Señor, aunque no quieran, Señor. Tráelos, Señor, haz lo necesario para abrir sus corazones, para cambiar sus vidas, para moverlos hacia ti, Señor. Utiliza las situaciones, te lo pido, Señor, como lo hiciste con nosotros, Señor, como nos humillaste para que un día viniéramos a ti, Señor. Por favor, hazlo, porque preferimos que ellos sufran un poco tu castigo, pero no que sufran la condenación en el infierno, Señor. Te pido que obres en la vida de mis familiares, de mis amigos que no te conocen, Señor. Te pido que obres milagros de sanación, pero que como decíamos hoy, Señor, esos milagros
sean realmente para la gloria de tu nombre, para que aquellos que son sanados, Señor, puedan glorificar tu nombre con su boca y con sus acciones, Señor, y no que cuando sean sanados se aparten de ti, Señor, para hacer lo que antes hacían. Porque si eso hacen, ese milagro fue un juicio para esas personas. Señor, seguimos clamando a ti por sabiduría para nuestras vidas, para educar a nuestros hijos. Es hermoso entender lo que Manoa tenía en su corazón, en sus oraciones, pidiéndole al Señor cómo criar a sus hijos, Señor. Qué hermoso que desde los primeros libros de la Biblia podamos ver que cuando tú estás en el corazón humano, los deseos y lo que pedimos en las oraciones es conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos para saber cómo criar a nuestros hijos, por favor. Dirígenos cuando los corrijamos, dirígenos cuando los aconsejemos, cuando los enseñemos. Dirígenos, Señor, ayúdanos para ser más como tú, Señor, que eres un Padre maravilloso, un Padre hermoso, un Padre ejemplo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que nos enseña todas las cosas, Señor, que dio su vida por nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, porque nos lleva a entender la gravedad del pecado, el juicio y la justicia divina, Señor. Gracias, amado Rey, por tu obra maravillosa, por las cosas que haces en nosotros. Bendice a cada hermano, ayúdale en la toma de las decisiones que tienen a diario. Bendícelos para que ellos puedan, Señor, solventar cada situación conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por escucharnos en esta noche, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado en este grupo de oración el día de hoy. Les deseamos que el Señor me los bendiga muchísimo. Si así Él lo permite, estaríamos entonces el jueves a las 8:35. Mañana estaremos por Zoom. Para los que no pertenecen a ningún grupo, me pueden avisar y yo les envío el link para que puedan estar mañana conectados. Que Dios los bendiga, que pasen una muy bonita noche.